La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros hoy vamos a hablar de un tema interesante, es muy bueno de conocer. Vamos a hablar del tema dermatitis atópica. Un nombre medio complicadito, pero ¿qué es? La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica en la piel que se caracteriza porque pica, por su intenso picor. Se multiplicó la prevalencia por 2 o 3 veces en los últimos 30 años a causa de factores ambientales y también al incremento de productos irritantes. Si bien no existe cura conocida, el cuidado periódico de la piel puede protegerla. Pero para no quedarnos nada más que con esta información, nosotros invitamos a una de las mejores dermatólogas que tenemos en nuestro país, la doctora Gisela Hutter, como ya lo dije, es dermatóloga y va a hablarnos de este tema. Entonces, atención, porque muchas veces vos puedes decir, ay, me pasó algo en la piel y después te pasa en otro lugar y después durante mucho tiempo, ¿será que eso es dermatitis atópica? Vamos a preguntar a nuestra invitada, al profesional que está con nosotros hoy. Y comenzamos el programa como lo hacemos siempre, buscando el lado bueno y positivo de todas las cosas, poniéndonos con toda esa energía que encontramos en el ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque es de bien nacido ser agradecidos. Gracias a las marcas que están apoyándonos. Muchísimas gracias a Dios por el don de la vida, el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo. Podemos seguir con esta lista de agradecimientos porque nos hace muy bien, pero yo te invito ahora a que te quedes prendidito ahí al Doctor en Casa. Hacemos un pequeño corte y ya volvemos con nuestra invitada, la doctora Gisela Hutter, dermatóloga. Bien, y ya estamos con nuestra invitada, la doctora Gisela Hutter, dermatóloga. Gisela, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Muy bien, Vivi, encantada de estar de nuevo con ustedes y vamos a compartir un poquito de lo que es la dermatología, la piel. Así mismo. Bueno, contanos, por favor, dermatitis atópica es nuestro tema de hoy. Y ya yo leía la placa al inicio para saber más o menos qué es. Puede haber, te puede picar en algún lugar y es crónica, o sea, no es una cosa de un tiempo y después pasa, exacto, sino que tenés siempre, y eso puede ser en diferentes lugares del cuerpo, ¿o cómo? Bueno, la dermatitis atópica, justamente uno de los síntomas que usamos para diferenciarle de otras dermatitis es la ubicación de las lesiones, que es muy característica y que al mirar ya nos hace sospechar de que se trata de una dermatitis atópica. Porque se puede dar en el lactante y niño menor antes de los 1 año, que es generalmente la edad en que se inicia la dermatitis atópica. En ellos se ubica más en las zonas de extensión de los miembros, tanto miembro superior como miembro inferior, y en la carita generalmente se ve como unas lesiones redondeadas en las mejillas. Es la ubicación del lactante y del niño menor. Ya pasando al niño más grande, digamos al escolar y al adulto incluso, se cambia de lugar las lesiones y se ubica en los pliegues de los codos, en los pliegues detrás de las rodillas, muchas veces en el pliegue del cuello
Entonces es algo que al mirar, como te digo, ya nosotros sospechamos de que puede tratarse de una dermatitis atópica. Entonces allí comenzamos a interrogar al paciente y ya nos dice que es algo que se le va dando desde que era chiquito, o ya o la mamá cuando es un bebé o un niño chiquito ya nos cuenta que es algo que le va dando con frecuencia, que le pica. Si no pica, generalmente decimos, si no pica hay que dudar de que sea dermatitis atópica, porque la dermatitis atópica pica, y pica bastante, molesta, incluso a los niños les vuelve muy irritables, entonces es algo que hay que tratarlo de una manera integral, incluso tratar en la parte emotiva del chico, cuando ya incluso le cambia el carácter, le dificulta la atención en clase. A veces son chicos que molestan en clase y uno no sabe por qué. Hacen las investigaciones, encuentran una dermatitis atópica, le tratan al chico su dermatitis atópica y resulta que mejora su carácter, se tranquiliza, porque es algo que pica. Imagínate que está todo el tiempo rascándose, y todo eso es algo que le altera incluso en la parte emotiva. Entonces esa parte también tenemos que tener muy en cuenta cuando vamos a hacer el tratamiento del paciente atópico. La diferencia de dermatitis atópica y sarpullido, por ejemplo. Y bueno, el sarpullido, que es la miliaria que nosotros le llamamos, generalmente se da en verano por el excesivo calor, en niños pequeños, es raro en adultos, y generalmente son como pequeñas pápulas, a veces con pequeñas vesículas, que se van extendiendo por el tronco, por el cuello y por el tronco, y a veces más o menos una extensión grande. Pica también a veces no, pero es más de niños, no tanto en adultos. La dermatitis atópica da placas, casi siempre bien definidas, bien delimitadas en un área, como te dije, que es característica de esta patología. ¿En los brazos? Es en los brazos, en los bebés y niños menores, como dije, es en la zona de extensión, o sea, en la parte externa de los brazos y miembros inferiores, y en la cara. ¿Y en los adultos? En los adultos se da más en los pliegues, acá de los codos, en la parte interna, detrás de la rodilla, en el pliegue también detrás de la rodilla, también puede darse en el pliegue del cuello. ¿Pero es tipo granitos o como si fuera una piel roja? No, son placas como eczemas, es un enrojecimiento de la piel. ¿Y medio duro? La piel puede volverse, ya cuando es más crónica, puede volverse lo que nosotros le llamamos liquenificación, que es como un aumento de la línea, de las líneas de la piel. Y cuando está en su etapa aguda, incluso puede tener una exudación, o sea, puede ser húmeda. Y eso incluso puede estar sobreinfectado, entonces hay que ir viendo cómo tratar. Pero es muy característica y es muy distinta a otras dermatitis que podemos encontrar a la misma edad. Ya, perfecto. Bueno, tenemos, yo ya le pregunté a todas las doctoras, vamos ahora con este material, por favor, señor director. Tipos de dermatitis atópica. Dermatitis del lactante. Generalmente el aspecto de las lesiones lleva a pensar que la lesión es más grave de lo que realmente es. Muchos de los casos de eczemas en lactantes acaban desapareciendo antes del 1 año y medio de vida. Y aunque pueden volver a aparecer en cualquier momento, la intensidad puede ser menor. Dermatitis atópica infantil. A partir del 1 año y medio o 2 años de edad, las lesiones se desarrollan más frecuentemente en los pliegues internos de los codos, los pliegues traseros de las rodillas y los pliegues de las comisuras de la boca. Dermatitis del adulto. Los eczemas se presentan con una apariencia como de piel extremadamente seca y dura, con engrosamiento. Pueden aparecer en pliegues, pero también en la nuca, el dorso de manos y pies, las muñecas.
Ahí veíamos con las imágenes, Sí. no tiene nada que ver con el sapullido ni granitos, No, es absolutamente. piel roja Sí, y es una encima piel pica. enrojecida, y pica mucho. Eso es una característica que prácticamente es, ya si no hay prurito, generalmente decimos no debe ser dermatitis atópica, hay que buscar otra. ¿Qué se hace, doctora? Ya tenemos muchos materiales, vamos a ir hablando de todo eso, pero ¿qué se hace si le pica? Niño o adulto, no importa. Pica, molesta. ¿Qué hay que poner? Hay que poner crema, hay que mojar, no mojar, poner talco, Bueno, dejar el aire libre, ¿cómo es? Tenemos medidas, digamos, generales, como por ejemplo el tipo de baño. El baño tiene de la persona, tanto sea niño o sea adulto que padece de dermatitis atópica, el baño tiene que ser un baño corto, con agua templada, nunca con agua caliente, porque el agua caliente le favorece, digamos, le empeora. Usar, de ser posible, sustitutos del jabón que vayan más hacia lo hidratante. Hay que tratar de hidratar. La piel de la persona que tiene dermatitis atópica es una piel que no retiene normalmente la humedad de la piel. Entonces es generalmente una piel muy seca. Entonces hay que hidratar constantemente. El paciente con dermatitis atópica tiene que acostumbrarse desde niñito que, por ejemplo, sale del baño, se pasa la toalla y encima, acto seguido, ya se pasa el humectante o hidratante. En esa parte. Generalmente es mejor que lo hagan todo el cuerpo. Pero con estos 40 grados de calor. La piel, y por eso es que tenemos diferentes tipos de texturas. Ya. Entonces es el dermatólogo el que le va a ir guiando según el caso, según la zona del cuerpo, claro, etcétera. Entonces la hidratación es fundamental porque ellos no retienen esa hidratación normal, entonces hay que agregarle. Y ya después comenzamos con las medidas, por ejemplo, de las ropas, evitar las ropas con tejidos sintéticos, claro, que no hagan contacto directo con la piel, tienen que ser ropas más bien de algodón. Evitar en los adultos comidas como los picantes, evitar también el tabaquismo, claro, que son cosas que intensifican. El cambio brusco de temperatura, por ejemplo, estamos en un sitio con aire acondicionado, salimos de golpe al sol, al calor, ese golpe de calor ya enseguida comienza a molestar, ¿verdad? Como comienza a picar la piel, etcétera. Entonces, y los extremos de temperatura, el excesivo calor con el sudor y el excesivo frío más el agua caliente que usamos, entonces también los dos extremos de temperaturas climáticas, hablando del clima, también son factores, ¿verdad?, que hay que tener en cuenta como para cuidar a esa persona más en esas épocas del año. Y entrando ya después en tratamiento tenemos una serie de medidas. Como dije ya, lo principal y que no tiene que faltar durante prácticamente toda la vida de la persona que padece de dermatitis atópica es la hidratación. Como de primera línea siempre solemos usar cremas con corticoides de baja potencia, de tal manera de no crear aquellos, aquellos problemas que pueden ir asociados al uso crónico de corticoides, como la atrofia de la piel, etcétera. Entonces, usamos corticoides de baja potencia asociados a la hidratación. Cuando hay mucho prurito, usamos también antihistamínicos, que son los antialérgicos, pero generalmente usamos aquellos más aquellos que inducen al sueño, digamos, porque tenemos de dos tipos, para tratar de calmar la picazón, de bajar un poquito el nivel de picazón, de rascado, porque cuanto más se rasca, más empeora. Claro.
Y también ahora contamos con otro tipo de medicación, que son los inhibidores de la calcineurina, que nos dan la posibilidad de se puede usar al principio en asociación con los corticoides y después ir dejando los corticoides para quedarnos con estos como mantenimiento. ¿Pero todo tipo crema o se toma también alguna En este pastillita? caso, crema. Lo único que te cité entre lo que se toma son hasta ahora los antihistamínicos. Ajá. Otra consulta antes de ir al corte. Si por ejemplo es una mujer y tiene en el rostro la dermatitis atópica, ¿puede usar maquillaje? Por lo general nosotros le calmamos primero, generalmente con el uso de corticoides en cremas logramos que a veces en pocos días ya mejore la lesión. Entonces una vez que está calmada la lesión, recién usar maquillaje. No se recomienda porque puede ser un irritante. Claro. Y Lo que pasa es que si tenés, yo me imagino, si tenés acá en la cara, lo primero que querés hacer es ponerte una base o alguna cosa que tape, ¿verdad? Sí. Pero eso hace daño. Sí. Gracias a Dios en el adulto no se da tanto en rostro. Claro. No es imposible, como Claro. todo en medicina, no Sí. es imposible, pero es improbable. ¿Verdad? Perfecto. Pero sí que recomendamos no tanto maquillaje para... Dale. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, volvemos enseguidita. Muy bien, continuamos con nuestra invitada, la doctora Gisela Hutter, dermatóloga. Ella nos está hablando de la dermatitis atópica, estamos aprendiendo. Y tenemos ahora otro material que habla de los síntomas más habituales de la dermatitis atópica. Los síntomas más habituales de la dermatitis atópica. La piel se muestra muy seca, xerosis, y presenta picor, prurito, que puede llegar a ser muy intenso. La piel puede estar muy inflamada y roja, erosiones o pequeños bultos en la piel que exudan, liberan líquido con el rascado. Si se desarrolla eczema crónico, la piel puede aparecer muy engrosada. Las lesiones pueden aparecer de manera continua o en forma de episodios intermitentes a cualquier edad y desaparecer en cualquier momento para no volver a sufrir una recaída. Muy bien, ¿está correcto, doctora? Sí, correcto. Justamente esas son las lesiones más características de las que les estaba hablando. La ubicación, la edad, etcétera, y sobre todo pica. Claro. ¿Y cómo le decís al que le pica, no te rasques? ¿Imposible es, doctora, eso? Sí, y justamente para eso tenemos nosotros que intervenir médicamente. Tenemos que buscar la manera de parar. El primer paso, digamos, para que se cure el paciente es parar con el prurito, para hacerle parar el prurito de tal manera que el paciente no se sienta con la necesidad de rascarse. Y eso es lo que logramos generalmente con el uso de las cremas, con corticoides en cremas y con los antihistamínicos que vamos manejando como para ir terminando y cortando ese círculo, porque mientras no se corte ese círculo de rascado, lesión, rascado, no vamos a terminar con Pero ¿no hay alguna técnica para rascarse? En vez de con las uñas, con la yema de los dedos, o lo mismo hace mal. Bueno, la verdad que es menos dañino, es menos dañino. Lo ideal sería no rascarse, pero claro, incluso cuando se trata de niñitos muy pequeños, es imposible atajarle, ¿verdad? Incluso en sueños a veces se rascan al punto de hacerse sangrar las lesiones. Entonces es todo un arte, digamos, para el dermatólogo tratar de que ese paciente no le pique, de que no le pique, exactamente, de que no le pique de tal manera que no sienta la necesidad de rascarse. Porque yo me pongo en el lugar, si cuando te pica algo, no sé, un granito, una cosita, no hay mayor placer que rascarse. Sí. ¿Te imaginas si tenés esto que es mucho más grave que cualquier cosita que te pique, verdad? Sí.
y pica mucho y generalmente todo el día, empeora a la noche. Entonces son, sobre todo en los chicos, como te dije, son chicos que no pueden dormir bien, van a veces a la escuela ya sin haber dormido bien. Y por eso molestan en clase. Ya van irritables, porque es algo, imagínate que te esté picando todo el tiempo, algo te pone nervioso. Sí. Entonces son chicos irritables, chicos que generalmente le llaman los chicos problemas. Sí. Y al final lo único que hay que hacer es tratarle su dermatitis atópica y el chico soluciona todos los demás problemas, o sea, ya se solucionan los otros problemas del chico. Bueno, entonces ya vimos los síntomas más habituales de la dermatitis atópica. Y ahora tenemos otro material que habla de las fases. Yo no sabía que había fases. Vamos a ver, fases de la dermatitis atópica. Fases de la dermatitis atópica. Cursa en periodos de brote e interbrote. Cuando la enfermedad está en su máxima expresión hablamos de brote. Es una fase más aguda, por lo que los pacientes deben tratarse con medicación tópica para calmar la piel inflamada y aliviar el picor. En periodos de remisión, hablamos de interbrote. Durante esta fase inactiva la piel está muy seca, irritable y desescamada y debe hidratarse diariamente. ¿Está correcto? Está correcto, sí, justamente es lo que hablamos cuando hablamos de que es una enfermedad crónica y recurrente. O sea que se da por brotes periódicamente, algunos con más frecuencia, y en el tratamiento justamente lo que decía que tiene que ser prácticamente de por vida. La hidratación, el uso de cremas, lociones, geles, etcétera, según el tipo de piel y según la época del año, según la lesión que tiene, etcétera, el dermatólogo le va a ir orientando hacia qué tipo de hidratación le va a dar a esa piel. El hidratante es algo que tiene que acompañar prácticamente toda la vida del paciente con dermatitis atópica. Y usamos los tratamientos específicos, como ya dije, los corticoides tópicos o los inhibidores de la calcineurina, que aquí en Paraguay tenemos el tacrolimus, y el hidratante ya para siempre, incluso cuando está sin brote, el paciente está limpio de lesiones, no tiene que olvidar de hidratarse, porque el tener la piel hidratada incluso hace que no le brote con tanta frecuencia, porque al tener la piel seca, por el solo hecho de estar seca la piel pica. Entonces cuando comienza a rascarse ya estimula a la formación de la lesión en sí. Entonces tenemos que usar la hidratación como un arma nuestra, como para evitar que esos brotes sean tan frecuentes. Claro. Bueno, perfecto, como siempre nos explica la doctora, o sea, todos tenemos que hidratarnos. Sí. Ahora, ¿qué tipo de crema? Porque eso a mí me preocupa. Puede ser un gel, crema, tipo, no es crema en gel, es gel. Porque cuando, en el invierno, cuando hay fresquito, genial, ¿verdad? Uno se da una ducha, se pone la cremita, pero cuando tenemos nuestros días de calor, y sobre todo no solo el calor, la humedad que hay en nuestro país casi siempre, eso hace que no sé, que parece que tenemos una grasa encima después, porque sale, es como que suda la piel, ¿verdad? ¿Qué tipo de hidratante podemos usar los que tienen dermatitis atópica y los que no queremos tener la piel hidratada? Bueno, gracias a Dios tenemos mucho para elegir. En un paciente atópico hay de hecho algunos hidratantes que están pensados para ellos. Entonces, ya están pensados para un paciente que va a usar todos los días, todo el año. Entonces, ya de hecho tienen una textura que es muy buena y bien tolerable para todo el año. Incluso algunos tienen antiinflamatorios en su composición, etcétera. Son generalmente bien fluidas. Son productos fluidos, no son productos muy pesados.
En invierno, si vemos que la piel está muy, muy seca, sí usamos cremas, por ejemplo, que sean un poco más pesadas, más emolientes. Pero en general usamos o lociones, emulsiones, y el gel generalmente damos más a las personas que no tienen dermatitis atópica, porque a veces los componentes del gel pueden producir un poquito de irritación en los atópicos. Pero como el atópico ya tiene una piel tan seca, de hecho, al ser aplicada una loción hidratante, por ejemplo, ya es absorbida tan rápido por la piel que no se da esa sensación de empastelamiento, digamos, que es tan desagradable, sobre todo en los días calurosos que tenemos. Y estas, sin decir marcas, porque hay varias marcas que lo tienen, que es tipo un aceite para la ducha, y que entonces después uno se pone y ya sale y se seca nada más. ¿Eso conviene, no conviene para la gente que tiene dermatitis atópica y para los que no tienen? Sí, recomendamos bastante los aceites de ducha, porque ahí entonces el paciente ya comienza su hidratación con el baño. Si bien a veces no es, digamos, no es suficiente. Claro. Igual hay que aplicar por lo menos en las zonas más secas, pero es bueno. Es un sustituto, es justamente lo que yo hablaba cuando hablaba de sustitutos del jabón. Los aceites de ducha y los sin det, que se llaman, que no tienen el detergente común del jabón, que a veces es también irritante para la piel atópica. Perfecto. Bueno, y tenemos otro material. ¿Podemos pasar, por favor? Posibles causas y factores desencadenantes de la dermatitis atópica. Los especialistas en dermatología todavía no han descubierto la causa originaria y definitiva. Sin embargo, hay evidencias de que diversos factores conllevan un mayor riesgo para unas personas que para otras. Genética. Existe un vínculo demostrado entre la dermatitis atópica, el asma y la fiebre del heno. Si uno de los padres o los dos padece una de estas enfermedades, existe la probabilidad de que sus hijos padezcan de dermatitis atópica. Clima, ubicación. Los climas fríos suponen un mayor riesgo de sufrir dermatitis atópica, al igual que las ciudades contaminadas. Género. Las mujeres tienen una propensión ligeramente mayor que los hombres a sufrir dermatitis atópica. Edad de la madre. Los niños de madres de mayor edad en el momento del parto tienen mayor riesgo. ¿Correcto? Correcto, sí. La herencia es un factor muy, muy importante. Prácticamente, si uno de los padres es atópico, nosotros hablamos de atopía, ¿verdad? Cuando hay, vamos a llamarle vulgarmente, alergias en la familia, asma, rinitis alérgica, etcétera. Si uno de los padres padece de una de esas enfermedades o tuvo o tiene dermatitis atópica, es prácticamente el 50% de probabilidades de que el chico va a tener también. Y si ambos padres tienen, entonces es casi seguro, por lo menos aumenta al 90% las posibilidades de que el chico padezca una, ya sea atópico, ya sea una dermatitis atópica o desarrolle alguna de estas enfermedades como el asma, la rinitis, etcétera. O sea que la herencia es un factor muy determinante en este caso. Perfecto. Bueno, ¿tenemos todavía tiempo o tenemos que ir al corte? Al corte. Bueno, vamos al corte, a la vuelta continuamos, por supuesto, tenemos mucho material y mucho que hablar todavía con nuestra invitada. Estamos charlando con nuestra invitada, la doctora Gisela Hutter. Ella es dermatóloga, hablándonos de dermatitis atópica. Y ahora tenemos otro material que habla de otros factores que pueden agravar los síntomas. Vamos a ver, por favor. Otros factores que pueden agravar los síntomas.
Alergias alimentarias, por ejemplo, leche, queso, frutos secos, mariscos. Alergias al alcohol, alergia a los ácaros domésticos, al polen y al polvo. Tejidos abrasivos o que no transpiran, por ejemplo, lana y nylon. Níquel, un metal común que se encuentra en las joyas y en los relojes. Formaldehído, determinados detergentes que a menudo llevan la etiqueta de biológicos. Estrés, insomnio, sudor, tabaquismo, resecamiento de la piel por tomar muchos baños o duchas o nadar con mucha frecuencia, resfriados y aire seco en el invierno, perfumes o tintes agregados a las lociones o jabones para la piel. Todo eso, doctora, puede agravar los síntomas. O sea, hay que tener... La persona que ya tiene que tener un súper cuidado con qué se pone, qué perfumito, que todo influye. Sí, la persona con dermatitis atópica generalmente si va a usar un producto nuevo que nunca usó, tiene que probarlo primero en una zona pequeña de la piel, dejar un tiempo y después arriesgarse a usarlo en forma... claro. Digamos, si va a ser tipo maquillaje o una crema para la piel, etcétera, tiene que primero testar, después recién arriesgarse. Claro, y ver que sean hipoalergénicos o, como decía acá, biológicos. Sí, y también que justamente ya tenemos ahora en plaza productos que son para gente con dermatitis atópica, entonces buscar eso... o sea, el dermatólogo mismo le va a indicar esto es lo que podés usar, esto no podés usar. Entonces, y los perfumes, sobre todo a los chiquitos, no ponerles directamente en la piel, se les puede poner el perfume por la ropita, lo que sea, pero no ponerle directamente en la piel, porque sí puede ser una causa de irritación y ahí ya se desencadena la patología en sí. Claro, eso es interesante porque generalmente a los bebés se le pone en la cabecita, en el pelito, en el cuellito y no hay que hacer eso. No conviene, sobre todo si ya es un chico que está presentando lesiones en la piel. Ya, perfecto. Bueno, doctora, usted quería contarnos más cosas, ¿verdad? Bueno, simplemente que tenemos, digamos, criterios para hacer el diagnóstico de la dermatitis atópica, que les llamamos los criterios mayores, los criterios menores. De estos criterios, de los mayores, tienen que haber 3 o más de ellos para considerar dermatitis atópica, y puede haber 3 o más también de los criterios menores, que son como acompañantes frecuentes, digamos, de la dermatitis atópica. Los mayores, el primero de todo, ¿verdad?, que generalmente decimos que no falta, es el prurito, la picazón. Después, que es una enfermedad crónica recurrente, o sea que se va a dar con más de un cuadro, no va a ser un cuadro solo y nunca más en la vida. También la distribución característica de la que hablábamos, tanto en el niño, que se ve de una manera, en el bebé, y en el niño mayor y en el adulto, que se ve en los pliegues, etcétera. O sea, la distribución característica de las lesiones y la historia familiar o personal de atopía, o sea, de asma, rinitis alérgicas, etcétera, que son los criterios mayores. De estos tienen que cumplirse 3 de ellos o más. Y los criterios menores, que son varios, ¿verdad? Pero los principales son la xerosis, que es la piel seca. También se ve mucho lo que llamamos pitiriasis alba, que son manchas generalmente de color más claro que la piel, que tienen como una aspereza que pueden verse tanto en el rostro como en los miembros. Y también tenemos la queratosis pilar, tenemos afecciones no solo a veces en la piel, a veces son afecciones en otros órganos. Los ojos pueden tener conjuntivitis alérgicas con frecuencias. Hay otra patología de los ojos que se llama el queratocono, que es la córnea la que tiene una patología que también es muy frecuentemente asociada a la dermatitis atópica.
También vemos con frecuencia pacientes que tienen, como dije ya, la piel seca y tienen una patología que se llama queratosis pilar, que se ven generalmente en las partes extensoras, tanto de brazos, de muslos, a veces en los glúteos también, y que se forman son depósitos de queratina que se van formando en los folículos, y al tocar se siente como una aspereza en la piel constante, como si tuviese una piel, como decimos, como una piel de gallina constante al tacto. Eso incluso a veces se puede inflamar, puede formar granitos, y a veces vienen como consultando por eso, y de ahí uno hace la historia, le pregunta si suele tener lesiones en estas zonas, etcétera, y el paciente dice que sí, que tiene o que tuvo en la infancia. Entonces nos damos cuenta que es un paciente que tiene la dermatitis atópica. Entonces tenemos estos criterios, ¿verdad? Los mayores y los menores. Los mayores son los que sí o sí tienen que estar presentes, y los menores son aquellos que generalmente con mucha frecuencia acompañan a la dermatitis atópica y que nos ayudan a hacer el diagnóstico para diferenciarlo de otro tipo de eczemas o dermatitis semejantes. Claro. Perfecto. Bueno, y tenemos preguntas porque estamos en redes sociales y vamos a ver qué quiere saber la gente. Adelante, por favor. Elizabeth de Capiatá, ¿las personas con dermatitis atópica deben evitar algunos medicamentos? Bueno, de hecho, los medicamentos nosotros no usamos, por ejemplo, los corticoides por vía oral en la dermatitis atópica, porque muchas veces hacen que el efecto rebote, nosotros le llamamos. Le damos el corticoide por vía oral, mejora el paciente, y cuando le paramos el corticoide por vía oral, da una exacerbación de que donde era nada más que limitado a ciertas zonas, puede llegar a tener lo que le llamamos eritrodermia, que la eritrodermia es cuando prácticamente el 90% de la piel se ve afectada, o sea que puede ser extendido por el resto de la piel. Entonces evitar eso, usar nada más que en cremas, etcétera, ¿verdad? No damos, por ejemplo, eso, a menos que sea muy necesario para otras patologías, por ejemplo, un asmático que en ese momento no esté con su dermatitis atópica, entonces se le tiene que dar a veces medicamentos de ese tipo. Perfecto. ¿Tenemos otra consulta? Carlos de Pedro Juan Caballero, ¿es necesario cambiar la vivienda o el ambiente que rodea al paciente con dermatitis atópica? Interesantísima esta pregunta. Eso sí es muy interesante realmente, porque el ambiente en que vive el paciente con dermatitis atópica tiene que ser un ambiente muy fácil de limpiar, porque los ácaros, por ejemplo, domésticos que le llamamos, que están en todos lados, en todas las casas, son generalmente desencadenantes de la dermatitis atópica. Los pelos de animales también pueden ser desencadenantes, el polvo doméstico también. Entonces, el ambiente donde está el paciente con dermatitis atópica no tiene que tener cortinas de ser posible, porque las cortinas juntan polvo, tampoco alfombras. Hay que tener mucho cuidado, como dije, en la limpieza, porque a veces se pasa, por ejemplo, no usar plumeros, porque el plumero lo que hace es simplemente sacar el polvo y esparcirlo por el ambiente. Entonces hay que usar más bien trapos húmedos que vayan retirando ese polvo. Existen también, por ejemplo, almohadas, edredones, sábanas,
que ya son antiácaros, Sí. o sea que ya están justamente hechas como para aquel paciente que es alérgico en general, ¿verdad? Y en la dermatitis atópica también nos ayuda mucho. Entonces el ambiente sí es muy importante. Y la limpieza, por ejemplo, no importa qué producto uno pueda usar, no sé, para repasar el piso, por ejemplo. Y generalmente si el paciente, hay que ver cuáles son las cosas que le activan al paciente. Si por ejemplo un desodorante de piso o los desodorantes de ambiente a veces, aerosol, pueden ser desencadenantes de una alergia en general. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que usar la menor cantidad de químicos posibles. Y limpiar, como dije, diariamente, y que sea un ambiente, a los chicos, a los chiquitos, evitar el uso de peluches, por ejemplo. Y si se va a usar, que sean lavables, que se puedan lavar periódicamente, de tal manera de que eso no vaya juntando los ácaros, el polvo, etcétera. Entonces, sí, el ambiente es sumamente importante el ambiente en el que va a estar el paciente. Bueno, a tener todos estos cuidados. Hacemos un pequeño corte, volvemos enseguida con la parte final del programa. Estamos en la parte final del programa, pero tenemos todavía varios minutitos para seguir charlando con nuestra invitada, la doctora Gisela Hutter, dermatóloga. Y nos gustaría, Gisela, que en estos últimos 5 minutos del programa puedas dar así las recomendaciones y un resumen de qué es dermatitis atópica, si podemos hacer algo para prevenirla y qué hacer cuando ya se tiene. Bueno, en cuanto a prevención, es igual a lo que se intenta, ¿verdad? Porque es un intento generalmente, prevenir. Generalmente los pediatras, cuando ya saben que hay historia de atopía en la familia, ya sea el padre o la madre tiene alergias, etcétera, entonces ya da al chico una dieta especial, evitando ciertos alimentos que pueden desencadenar cualquier tipo de alergia. Entonces, ahí estamos hablando de prevención. Entonces, desde el nacimiento prácticamente, la leche materna es importantísimo, la lactancia materna, porque les protege, es la primera protección y digamos lo que le hace que el chico tenga más capacidad de desarrollar una inmunidad normal más adelante. Entonces la lactancia materna también es un tipo de prevención, un medio de prevención de este tipo de patologías. Otra cosa en que también solemos hacer énfasis y que mucha gente no le da tanta importancia es que hay que educar no solo al paciente, sino que hay que educar al entorno del paciente. Hay que educar a la familia, a los padres, a los hermanos, en el colegio incluso, a los compañeritos, porque comienza en edad temprana. Los compañeritos a veces ven que tiene las lesiones y les causa impresión, le marginan a veces a estos chicos que ya de por sí tienen ese nerviosismo de que hablábamos, porque le molesta su propia lesión. Además de eso, va a ser marginado en el colegio. Los profesores también tienen que saber en qué consiste la patología. Tienen que saber que es un chico que muchas veces va a estar cansado porque no pudo dormir a la noche por causa de la picazón que le causa su enfermedad. Entonces, saber, ¿verdad? Saberlo manejar. Y también los cuidados normales. El cuidado
diario, ese día a día de tener cuidado con el baño, que el baño no sea con agua caliente, que sea con agua templada, que sea un baño rápido, lo necesario para que el chico esté limpio y ya sacarle de ahí y ponerle un hidratante, que eso tiene que ser de por vida prácticamente. En cuanto a tratamientos, es el dermatólogo el que tiene que decidir, es el dermatólogo el que tiene que guiar al paciente y tiene que guiar en todas las etapas. En cuanto a cuidados, evitar justamente esos extremos de temperatura, frío, calor. Si el chico va a correr, va a hacer deportes, tratar de que la ropa que usa sea una ropa de algodón absorbente, no usar estas ropas de tejidos sintéticos. Y bueno, en fin, tratar de hacerle pasar lo más agradablemente lo que es inevitable, ¿verdad? Entonces, y los dermatólogos hacer que el picor pase. Y los dermatólogos, ese sí, es el tema. En los dermatólogos eso tenemos Claro. que tratar de cortar la picazón, Sí, ¿verdad? tal Y mejorar cual. las lesiones. Perfecto. Gisela Hutter, muchísimas gracias por tu presencia y te vamos a invitar para otro programa. Muchísimas gracias, a las órdenes siempre. Gracias. Nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.